¿El gobierno de Nicolás Maduro y Chávez en verdad fue socialista y comunista? La respuesta corta, no. El socialismo no significa simplemente el Estado que ayuda a los pobres. El socialismo implica, de hecho, tres elementos centrales. Uno, la socialización de los medios de producción, no solo la propiedad estatal, sino la propiedad colectiva, en beneficio a la clase trabajadora. Luego tenemos un control democrático de la producción. Los trabajadores, de hecho, deben tener poder real de decisión, no solo obedecer a los burócratas. Al igual que una superación lógica del capitalismo. Es decir, que la producción no esté guiada por la ganancia privada, sino por las necesidades sociales. El comunismo es una etapa posterior todavía más radical. No hay clases sociales, no hay explotación y sobre todo el Estado deja de existir como aparato de dominación. Entonces, si hay un Estado, centralización del poder, autoritarismo, élites que gobiernan, pues eso no es comunismo por definición. Una cosa es la retórica que este utilizaba y otra la estructura real y económica del país. ¿Qué sí hubo? Una nacionalización del petróleo, la electricidad y algunas industrias básicas. Pero eso no te convierte automáticamente en un estado socialista, porque la mayor parte de la economía siguió siendo capitalista. El mercado nunca fue abolido. Muchos de los gobernantes de hecho se enriquecieron. La producción no fue planificada de manera democrática y los trabajadores no controlaban las empresas. Y eso no es socialismo, eso es capitalismo de Estado. Primero que nada es el régimen de Chávez y Maduro, no el gobierno. Segundo, ella dice que el socialismo implica tres elementos centrales. 1. La socialización de los medios de producción. 2. El control obrero de la producción. Y 3. La producción orientada a necesidades sociales y no al lucro. Perfecto. Ahora, vamos a preguntarnos algo muy simple. ¿En qué país de la historia humana se han cumplido esos tres requisitos? En la Unión Soviética no. En China tampoco. En Cuba menos. En Corea del Norte, Camboya, Yugoslavia, Vietnam no. Entonces, según la definición de esta supuesta filósofa, el socialismo nunca ha existido en ningún lugar en el planeta. ¿Y qué conclusión deberíamos sacar de eso? ¿Que todos estos intentos de socialismo realmente nunca fueron socialismo real? ¿O que tal vez el socialismo es imposible de alcanzar porque contradice la naturaleza humana y las leyes de economía básica? Michel Nadine, no sé cómo coño se pronuncia su nombre, está definiendo el socialismo por su estado final utópico, no por el proceso que supone lleva a ese estado. Y todos los países que han intentado alcanzar el socialismo han terminado en autoritarismo, miseria y muerte. Y eso no significa que no eran socialistas, significa que el socialismo no funciona. Y tercero, ese estúpido argumento de eso no era socialismo de verdad, eso es una falacia, es la falacia del escocés verdadero, búsquenla. Cada vez que encuentras un contraejemplo, simplemente redefines el término para excluir ese ejemplo. Cada vez que un país implementa el socialismo y colapsa, los socialistas dicen, pero eso no era verdadero socialismo. ¿Cuántas veces tiene que fracasar este sistema de mierda para que admitan que el problema es el socialismo en sí? Y cuarto, Michelle, el término capitalismo de Estado lo inventó Lenin, tu novio, el líder de la revolución bolchevique, el fundador de la Unión Soviética, el hombre que inventó el primer régimen socialista de la historia moderna. Lenin usó el término capitalismo de Estado para describir una fase de transición hacia el comunismo. Mira, el problema es el siguiente. Siempre hay una generación de imbéciles que cuando se les muestra que con casos reales que el socialismo fracasó, dicen, eso nunca fue socialismo de verdadero, porque es diferente la teoría y el cómo se aplica. Y por lo tanto, si sus resultados no son lo que la teoría dicta, entonces significa que eso no era socialismo. El verdadero socialismo es el que yo leí en un libro, es el que yo defiendo. Imagínate que hay un ingeniero que diseña un puente revolucionario y en el papel se ve hermoso. Este ingeniero dice que su puente va a conectar dos orillas que nunca antes pudieron conectarse, que va a soportar cualquier peso, que nunca va a colapsar y que va a traer prosperidad a todos aquellos que lo crucen. Y publica un libro llamado El Manifiesto del Puente, donde explica paso a paso cómo construirlo. Y la gente se emociona y los países enteros deciden construir el puente siguiendo los planos del ingeniero. Y Rusia construye el primer puente en 1917. Miles de personas empiezan a cruzarlo y el puente colapsa. 20 millones de personas mueren. Y salen los defensores del ingeniero. Pero ese no era el verdadero puente. Los constructores rusos no siguieron los planos correctamente. Si hubieran seguido los planos al pie de la letra, habría funcionado. Y entonces China construye un puente en 1949. Constructores diferentes, cultura diferente, materiales diferentes incluso. El puente colapsa, 45 millones de muertos. Y los defensores del ingeniero dicen, ese tampoco era el puente verdadero. Cuba construye el puente, colapsa. Corea del Norte construye el puente, colapsa. Camboya, lo mismo, colapsa. Vietnam, colapsa. Etiopía, Angola, Mozambique, Somalia, Yemen, Afganistán, Nicaragua. Todos construyen el puente y todos colapsan. Venezuela construye el puente en 1999. Y 20 años después, el puente está en ruinas. 9 millones de personas han huido y todos comiendo de la basura. Y llega un momento en donde te preguntas, coño, pero
Si el puente ha colapsado en 20 países diferentes, con construcciones diferentes, materiales diferentes, culturas diferentes, climas diferentes, ¿no será que el problema está en los planos del ingeniero? Esa es la estupidez del argumento socialista. No puedes decir que una teoría es perfecta cuando ha fracasado el 100% de las veces que se intentó aplicar. Si una teoría nunca funciona en la práctica, el problema no es la práctica, el problema es la teoría. Y seguir insistiendo en hacer lo mismo esperando resultados diferentes es la definición de locura. La teoría no importa, lo que importa son los resultados. El objetivo del socialismo es y siempre ha sido abolir la propiedad privada, planificar centralmente la economía y redistribuir la riqueza a la fuerza. El problema no es cómo se aplica, el problema es que simplemente termina de la misma manera, porque es una utopía, es un cuento de hadas. Dame un ejemplo de un país donde el socialismo haya funcionado. Un ejemplo real, un histórico, verificable, de un país que implementó el socialismo y prosperó. Un país donde la gente vive mejor que en los países capitalistas contemporáneos. Un país socialista donde haya libertad política y económica. Un país donde la gente no esté tratando de escapar. Dame un solo ejemplo. Y no me salgan con la China moderna, porque todos sabemos que, aunque China mantiene un estado autoritario y comunista, sigue aplicando tácticas capitalistas, solamente que con un modelo económico socialista, basado en la mano de obra barata, en exportaciones de basura tecnológica y en deudas y préstamos a países del tercer mundo. China esconde 40 billones de dólares en deuda, el salario mínimo está en el puesto 73 de 121 países, existen ciudades fantasmas donde nadie vive porque, por más que inviertan en infraestructura, gran parte de la población no tiene acceso a ello, y sin mencionar que viven vigilados por el Partido Comunista Chino para ver si está siendo un buen ciudadano, y sin mencionar tampoco los 70 millones de muertos bajo el régimen de Mao. Y tampoco me vayan a salir con los escandinavos porque ellos no son socialistas. Estos países han implementado el modelo nórdico, en donde tienen que pagar impuestos de hasta el 50% para tener asistencia social del Estado. Son poblaciones minúsculas y homogéneas, no es comparable y no es socialismo. No existe ningún país, no hay un solo caso de éxito. ¿Y tú crees que lo tenemos que intentar de nuevo? ¿Basado en qué evidencia? La única evidencia que tenemos del socialismo y del comunismo es la pila de cadáveres y una teoría que dice que esta vez va a ser diferente. Y no va a ser diferente, va a ser exactamente igual. Y ni yo, ni ningún latinoamericano tenemos que permitir que destruyan nuestros países con el mismo cuento que destruyó otros 20 países antes. El socialismo es el puente que siempre colapsa. Ha colapsado en todos los países donde se intentó implementar. Y los socialistas, imbéciles como esta filósofa barata llamada Michelle Nadine, siguen diciendo no, pero es que eso no era socialismo verdadero. El problema no es la aplicación, el problema es la teoría. Y 100 millones de muertos son suficiente evidencia. Vamos a ver otro video de esta dipa. Cosas en las que estoy de acuerdo o en desacuerdo con Marx. Yo soy Michelle Nadine, que hablamos de filosofía. Yo ya he dicho que simpatizo con ideas de izquierda, mas eso no significa que creo que todo lo que se dice de la izquierda es correcto o a mi parecer aplicable. Pero vamos a empezar con 3 puntos a favor. Estoy de acuerdo con la crítica a la desigualdad causada por el capitalismo. A ver, este sistema genera relaciones desiguales a nivel económico y social por la misma organización económica que plantea. Y esta organización implica la propiedad privada de los medios de producción, la acumulación de riquezas en pocas manos y la explotación laboral. Y esta crítica creo que sigue siendo relevante al día de hoy. Y la podemos observar en las brechas salariales, la concentración de la riqueza o la precarización. Primero que nada, la desigualdad es intrínseca a la naturaleza humana. Las personas no nacen iguales en capacidades, en talentos, en inteligencia, en disciplina, etc. Cada individuo toma decisiones distintas y la combinación entre esfuerzo, talento y oportunidad generan resultados distintos. Ningún sistema, incluido el capitalismo, erradica la desigualdad. Pero el capitalismo, a diferencia de los sistemas alternativos, genera oportunidades y te permite escalar en la jerarquía social. Eso es lo que se llama meritocracia. La desigualdad no es injusta, es simplemente el reflejo de las diferencias en productividad, talento, esfuerzo y suerte. Y todos los intentos de eliminar la desigualdad mediante el socialismo han producido unas sociedades más igualitarias, solo en el sentido en que todos somos igualmente pobres, excepto la élite política que controla el Estado, por supuesto. En la Unión Soviética, en Cuba, en Venezuela, para de contar. Segundo, la explotación laboral. Michelle aquí obviamente está utilizando terminología marxista, específicamente la teoría del valor del trabajo y la teoría de la plusvalía. Marx argumentaba que el valor de un producto estaba determinado por el trabajo que se invirtió en producirlo, y que los capitalistas explotan a los trabajadores pagándoles menos que el valor que producen, y quedándose con la diferencia como ganancia. Pero esa teoría ya fue refutada hace más de 100 años. El valor no está determinado por el trabajo invertido. El valor está determinado por la unidad subjetiva que los consumidores le asignan. Yo puedo pasar 1000 horas cavando un hoyo y rellenándolo, pero eso no crea valor porque nadie quiere un hoyo cavado y rellenado. Y la ganancia del capitalismo no es explotación, es la recompensa por coordinar recursos, asumir responsabilidades y crear oportunidades de empleo que no existirían sin su inversión inicial. Y tercero, el bendito tema de las brechas salariales y la concentración de riqueza como si fueran evidencia de explotación.
Las brechas salariales existen por razones legítimas, porque un cirujano gana más que un cajero, y porque realiza un trabajo que pocas personas pueden hacer. La concentración de la riqueza puede ser problemática cuando resultan privilegios políticos o de corrupción, por supuesto, pero cuando es por crear productos y servicios que millones de personas valoran voluntariamente, es recompensa justa por crear valor para otros. Es una recompensa justa por crear valor para otros. Jeff Bezos es multimillonario porque Amazon facilita la vida de cientos de millones de personas. Bill Gates es multimillonario porque Microsoft creó un software y aumentó la productividad de billones de personas. Elon Musk es multimillonario porque Tesla y SpaceX están haciendo cosas que nadie más estaba haciendo. Esa concentración de la riqueza no es explotación, es el mercado recompensando la creación de valor masivo. Y de paso, ¿quién eres tú para decirme a mí que no puedo acumular riqueza? Y si a mí me da la gana de tener miles de millones de dólares en el banco. Tú no puedes limitar la cantidad de dinero que yo me quiera ganar. Es como dijo Winston Churchill. El socialismo es una filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia. Su virtud inherente es el reparto equitativo de la miseria. Y el problema con el análisis de Michel y de los imbéciles socialistas es que utilizan la desigualdad como bandera política y asumen que es injusta. Lo que es injusto es la pobreza, el estancamiento económico y la falta de oportunidades. Y resulta que el capitalismo ha sacado más personas de la pobreza que cualquier otro sistema en la historia humana. En 1820, más del 90% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Hoy es menos del 10%. ¿Y qué causó este cambio? El capitalismo, la industrialización, los mercados libres, la propiedad privada. Los mismos elementos que Michel critica como fuentes de explotación son los mismos que han mejorado la vida de millones de personas. Y la ironía más grande es que Michelle es venezolana. Ella huyó de Venezuela, al igual que yo, precisamente por el intento de eliminar la explotación capitalista mediante socialismo. Produjo miseria peor que cualquier cosa que el capitalismo hubiera producido. Venezuela, en los años 70, antes del socialismo, era el país más rico de Latinoamérica. La gente de toda la región emigraba a Venezuela buscando oportunidades. Había desigualdad, por supuesto, había problemas sí, pero la gente comía. La economía crecía, había movilidad social. Luego llegó Chávez con su maldito proyecto socialista de eliminar la explotación capitalista y el resultado fue que 9 millones de venezolanos tuvieron que huir del país. Así que Michelle, tú que dices estar de acuerdo con la crítica de Marx a la desigualdad capitalista, yo te pregunto, ¿prefieres a la desigualdad capitalista de la Venezuela de los 70 o a la igualdad socialista de la Venezuela actual donde todos somos igualmente miserables? Eso es algo irreal, la verdad, pero todo tiene su razón de ser y a lo que voy es lo siguiente. No creo que sea sorpresa para nadie lo que estoy a punto de decir, pero hay estudios científicos que demuestran que hay una correlación significativa entre ser simpatizante de una ideología de izquierda y ser diagnosticado con trastornos mentales. Ahora, quiero abordar esto con la mayor seriedad posible porque no es mi intención ser insensible con las víctimas de abuso doméstico. Tengo entendido que esta chama pasó por violencia doméstica y el papá la golpeaba y van así. No lo digo como un ataque personal, lo que ella pasó no se lo deseo a nadie. Pero dicho esto, sí es importante mencionar que la mayoría, por no decir todos los simpatizantes de izquierda y lamemotas de Marx, suelen venir de familias disfuncionales, han experimentado violencia doméstica, tienen traumas, trastornos mentales, lidian con depresión y ansiedad y problemas psiquiátricos. Voy a dejar en la cajita de descripción varios links de estudios que demuestran esta correlación para que no digan que estoy inventando esto. El trauma y los trastornos mentales hacen que las personas vean el mundo como más amenazante, injusto y fuera de control. Esa percepción hace que ideologías que culpan a supuestos sistemas opresivos externos resulten emocionalmente atractivas. Aceptar esas ideologías lleva a consumir constantemente contenido político que refuerzan las narrativas de victimización, a participar en activismo que mantiene a la persona en estado constante de indignación y a interpretar cada experiencia negativa como evidencia de opresión, lo cual obviamente lleva a adoptar versiones aún más radicales de esta ideología. El problema es que esta dinámica no solo afecta a individuos, está afectando a generaciones enteras. Cada generación de jóvenes idealistas descubre a Marx, lee sobre el socialismo, ve las desigualdades en la sociedad y dicen, bueno, nosotros vamos a hacerlo bien esta vez. Y proponen su propia versión que según ellos sí va a funcionar porque ellos son más inteligentes, ellos son más compasivos y son más conscientes que las generaciones anteriores. Ellos saben más. Y la Unión Soviética, China, Cuba, no. Eso no era socialismo real. El socialismo real es el mío. Y lo peor es que ninguno de ellos han vivido bajo el socialismo. Nunca han experimentado escasez. Nunca han tenido que hacer una fila por horas para comprar un pedazo de pan. Nunca han tenido que huir de su país porque el gobierno está matando a gente en las calles. Hablan desde la comodidad de democracias construidas sobre capitalismo, mientras romantizan sistemas que han producido miseria donde quiera que se intentaron. Ella vivió el colapso del socialismo. Ella huyó de Venezuela. Ella sabe de primera mano lo que el socialismo produce. Y sin embargo, defiende a Marx, simpatiza con la izquierda y dice que Venezuela no era realmente socialista. Y este es el punto al que quiero llegar.
millones de jóvenes en Occidente están siendo adoctrinados en universidades con ideologías progresistas que le prometen justicia social, igualdad, liberación, pero que en realidad los están enfermando mentalmente y los están preparando para apoyar políticas que van a destruir las mismas sociedades que les han dado la libertad y prosperidad para tener esas ideas en primer lugar. Sí, el socialismo es una mierda, métetelo en la cabeza. El socialismo no funciona, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Y cada vez que alguien dice, no, es que esta vez va a ser diferente, está mintiendo o autoengañándose o repitiendo la propaganda que les metieron en la universidad. No caigas en esa trampa. Nos vemos en el próximo episodio.